Muy buenas, bienvenido. Buenas. No sé si decirle que está usted en su casa, pero... Me considero en ella, ya que usted me ha invitado. De todas formas, me gustaría recordar que dentro de esos 4 años, como responsable público y orgánico, nunca negué imágenes a Lancelot ni declaraciones a Eso es Lancelot. cierto. Digo por aclarar la situación. Y nunca nos ha molestado, y a mí en concreto, la línea crítica de Lancelot. Líbreme Dios de tratar de condicionar a un medio. Lo que sí en un momento determinado aconsejaba no venir a las tertulias era la especial beligerancia con determinado tipo de cosas. Ha habido ahora un proceso electoral. A partir de aquí, en mi caso en concreto, con Lancelot volvemos a la normalidad y encantadísimos de seguir manteniéndola, siempre y cuando haya ese trato correcto y educado por ambas partes, algo que en algún momento echamos de menos en Lancelot. Pero bueno, es la manera de pensar nuestra. Pensamos que en este momento toca de nuevo reiniciar y esperamos de esta casa el mismo respeto con el que nosotros tratamos a los medios, con independencia, evidentemente, de que les puedan gustar más o menos, criticar más o menos las decisiones que tome el Partido Socialista o este secretario general. De acuerdo, pues aclarar... Pero encantado de estar aquí. Pues yo también encantado que usted esté aquí, don Carlos. Vamos a lo que vamos y antes que nada, yo no sé si usted estaba, cuando hacían los sondeos de opinión, supongo, antes de las elecciones, supongo que los resultados que iba a obtener el 22 de mayo, pues ya vería usted que no eran los que para su partido querría, pero ¿usted se imaginó que el golpe fuera tan duro como después se demostró una vez hecho el recuento de votos? Después de pasar las cosas todos sabios, y yo podría en este momento decir que bueno, que era al fin y al cabo lo que se esperaba, pero no. Tengo que ser honesto, tengo que ser sincero, y sabiendo siempre que nos íbamos a llevar un castigo porque la ciudadanía está muy enfadada con la situación económica, hay muchas familias pasándolo mal, y con toda lógica entendemos y tenemos que comprender que se materialice ese enfado en la fuerza que está en este momento gobernando en el Estado. Pero siempre pensamos que íbamos a tener mejores resultados, y es cierto, y nos volcamos con una ilusión terrible, con unas ganas terribles de seguir, y entendemos que tal vez por esa ilusión y por ese esfuerzo enorme que hicimos, pues el castigo no fue todavía mayor, como ha podido pasar en alguna capital canaria, que se mira el porcentaje y es muchísimo mayor que el nuestro. Eso no nos sirve de consuelo, eso no nos sirve de refugio para las responsabilidades, y el partido de Lanzarote está haciendo en este momento la autocrítica necesaria, porque evidentemente muchísimas de las cosas que hicimos, no solo en la campaña, sino durante los 4 años del mandato anterior, probablemente muchísimas de ellas tuvimos que corregirlas y tenemos nuestra responsabilidad en estos resultados. Andaremos ahora más en ese asunto. ¿Por qué crees que se premió tanto a Coalición Canaria y se castigó tanto al Partido Socialista? Si hubiera que buscar una comparativa, si hubieran dos cabezas de salida, pues a priori eran bueno, junto con el Partido Popular, pero ellos también gobernaban en el gobierno de Canarias, también tendrían sus cotas de responsabilidad de cómo iba el archipiélago, cómo iba Lanzarote, y sin embargo el premio y el castigo, a lo mejor fue un premio abundante para muchos y el castigo tan gordo para otros. De entrada, y para mí un elemento fundamental, y es que el electorado nunca se equivoca. Ha distribuido responsabilidades y castigos como considerado, y a nosotros nos toca aceptarlo. Dicho eso, sí es cierto que en ocasiones la percepción que tenemos de la realidad no se ajusta o no se ajusta totalmente a lo real. Hay una percepción generalizada por parte de la ciudadanía que la responsabilidad en el paro corresponde al gobierno central, cuando nuestro mapa autonómico y competencial deja bien claro, y además así funciona, que las responsabilidades en políticas de empleo son de las comunidades autónomas. El Estado pone los fondos y las comunidades autónomas ejecutan. En el caso concreto de la Comunidad Canaria, ejecuta y ejecuta mal. Ejecuta mal porque devuelve cantidades importantes, por encima de los 200 millones de euros a lo largo de la pasada legislatura, las devuelve al Estado central por haber sido incapaz de gastarlas. Esa es la realidad. Sin embargo, la percepción del ciudadano es que la responsabilidad en las cifras de desempleo son del gobierno del Estado. A nosotros no nos toca más que aceptar ese veredicto, ese juicio que hacen los ciudadanos, aunque tengamos el convencimiento de que en este caso ha habido una penalización excesiva hacia un partido que no tiene competencias directas, vuelvo a insistir, en el tema de empleo, porque las tienen las comunidades autónomas, y al revés, en lo que sí tiene, que son en los mecanismos de protección social, ha hecho un esfuerzo extraordinario. Pero vuelvo a insistir, los ciudadanos, conociendo eso, conociéndolo parcialmente,
lo han valorado como han considerado valorarlo, y a nosotros lo que nos toca en este momento es gestionar la cuota que nos han dado de representatividad en las instituciones y, por supuesto, a lo largo de estos 4 años, tratar de ganarnos de nuevo la confianza de ese electorado que en este momento, porque lo ha decidido así, a nosotros nos ha dado un voto de castigo. Voto de castigo que se ve reflejado en el Cabildo de Lanzarote, de 6 consejeros pasan a 4. Hay quien puede entender que quizás pudiera haber sido un error del Partido Socialista que Manuela de Armas volviera a encabezar la lista del Cabildo. Como pueden entender que es un error que el Partido Socialista no se haya disuelto. Hombre, no, pero usted No, me está yendo al extremo. Una cosa es que el error te pone estratégicamente una persona y otra cosa reventar el partido, ¿no? No. Pero es que yo puedo tener la misma percepción sobre el juicio que hace usted cuando lo que se ha visto clarísimamente en estas elecciones es que el Partido Socialista, más que ser un partido de fichajes estrella, un partido de vacas sagradas, de elementos consagrados, de jóvenes promesas, es un partido que se mueve en conjunto y recibimos la confianza o la perdemos, evidentemente con un trabajo que se hace sobre el territorio y que se hace con nuestros candidatos, pero básicamente somos un partido que somos percibidos por los ciudadanos como un todo. En ese sentido, evidentemente nuestros candidatos aportan un poquito o quitan un poquito, pero yo sería injusto en este momento si aceptara de cualquier manera que en este momento la responsabilidad de los resultados electorales viene marcado por el cabeza de una lista determinada. En absoluto. Se corresponde con el trabajo que hemos hecho como partido durante 4 años y se corresponde con el trabajo que hemos hecho como partido durante la campaña electoral. Claro, el trabajo que usted ha realizado mientras estuvieron gobernando en el Cabildo esos 2 años y medio, ¿entiende usted, cuando estaban gobernando con el Partido Independiente de Lanzarote, que los ciudadanos lo percibieron como malo, ¿no? Es así. O sea, yo puedo en este momento sentir pues una sensación de profunda injusticia porque, entre otras cosas, prácticamente el 100% de las inauguraciones que hace el actual grupo de gobierno se corresponden con el trabajo de planificación y ejecución que llevamos nosotros antes. Pero dicho eso, tenemos que aceptar ese veredicto que dan los ciudadanos, que no fuimos capaces de explicar lo suficientemente que esos proyectos los desarrollábamos nosotros. Le pongo un ejemplo, por decir algo. En este momento se están recogiendo resultados en transferencia de conocimiento, en posibilidades de becas para alumnos, se están recogiendo resultados de los convenios que firmó la presidenta del Cabildo cuando acude a China, invitada por el gobierno chino. Eso nosotros tratamos de explicarnos. Hubo alguna tertulia en concreto que lo que vendió a la ciudadanía fue una imagen totalmente distorsionada del tema. Bueno, la culpa no es evidentemente del medio, la culpa es nuestra que no lo supimos explicar lo suficientemente. Pero como eso podemos encontrarnos con obras como la residencia de salud mental, obras que cuando nosotros llegamos, pues existía lo que existía, es decir, nada. Y se pueden inaugurar en este momento, ¿por qué? Porque hubo un trabajo muy duro a lo largo de 2 años. ¿Que no ha interesado en un momento determinado al grupo de gobierno reconocer ese tipo de situaciones? Pues bueno, lo entiendo también. Pero nosotros hicimos nuestro trabajo. En este momento han recogido los frutos de todo ese esfuerzo que hicimos nosotros. Me gustaría saber si en los próximos meses, con el trabajo que hicieron ellos al final de la legislatura, nos vamos a encontrar con ese ritmo de logros y ejecuciones que se logró al final de esta legislatura, precisamente por el trabajo que hicimos los socialistas. Don Carlos, seguramente ustedes tienen parte de culpa en este sentido. Vamos a orientarlo hacia el lado positivo de lo que significa el vocablo en sí, de que muchas cosas que se hayan inaugurado, también ustedes arrimaron el hombro en un momento dado, pero también tienen una parte, y yo creo importante, de culpa del estado actual de los centros turísticos y de INALSA, que están prácticamente en la quiebra. Todo el mundo los ha señalado a ustedes al Partido Independiente de Lanzarote como los que lo han llevado casi a la bancarrota. Entonces yo no sé si aquí usted tiene una defensa, tampoco es que yo sea un juez y lo esté acusando, pero un alto grado de responsabilidad sí que tienen, ¿no? Claro, y sería absurdo en este momento pretender decir que nosotros no tenemos ningún grado de responsabilidad en eso. Hombre, yo le invitaría a que cogiera e hiciera un par de cálculos, porque esa lectura, no, es que en los últimos años, mire usted, yo entré en el Cabildo en el año 2003, estamos en 2011, son 8 años. En esos 8 años el Partido Socialista desde luego ha sido el que menos ha gobernado, 2 años y algo. Con lo cual esa responsabilidad será compartida con alguien más. Pero aparte de todo, sobre todo porque con este tipo de cosas no hay mayor mentira que la verdad media. Mire, en INALSA yo no he oído todavía decir a nadie que la enorme responsabilidad que hay con INALSA, que es compartida por todos, es por no haber subido las tarifas en cada momento
y ajustarlas al coste del agua. Aquí hasta el otro día presumíamos de que durante 20 años no se habían tocado las tarifas. Yo en este momento en la oposición lo tengo muy cómodo. El agua no debe subir, pero eso no sería responsable. Yo tengo que coger y brindarle en este momento, y además se lo he dicho él personalmente, a Pedro Sánchez tengo que brindarle el apoyo del Partido Socialista para, si tiene que hacer una subida que equilibre los gastos y los ingresos de la empresa pública, el Partido Socialista con eso no jugará de manera demagógica, como otros sí lo han hecho. ¿Por qué? Porque no podemos pretender tener una empresa pública saneada cuando no está cobrando lo que cuesta producir el servicio o el bien que produce en este caso. En INALSA hemos sido todos corresponsables, pero más que por la vía de gastos, que también lo ha habido, que probablemente hubieran tenido que hacerse de otra manera, más por la vía de no subir las tarifas. Y luego, por algo que todos conocemos, que es el disparate, la defensa torpe que se hizo frente a la UTE de Danjanubio, que nos ha llevado a asumir en este momento una deuda de más de 12 millones de euros. El Partido Socialista llegó a plantear un acuerdo con la UTE por el cual con 2 millones de euros nos quitábamos de arriba estos 12. Hubo quien presumió en ese momento que tenía datos clarísimos de que no había que pagar nada. En este momento tenemos 12 millones de euros. Eso con referencia a INALSA. Con referencia a los centros, hay 3/4 de lo mismo. Hay 3/4 de lo mismo. Los centros, cuando llega el Partido Socialista, cuando me hago cargo yo, están en un momento en que su rentabilidad existe todavía, pero tienen muy poquito margen. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, no teníamos actualizadas cartas de precios de los restaurantes, porque los centros siguen costando prácticamente lo mismo que hace un montón de años. Y si comparamos lo que cuesta visitar una de nuestras joyas de la corona, como cualquiera de los centros, comparado con cualquier actividad que se realiza en Lanzarote, veremos que los precios son bajísimos, tienen una estructura salarial que tiene que corregirse y puede corregirse, pero quiero decir que en esas circunstancias de un margen de explotación estrechísimo, basta con que se produzca como se produjo una caída importante de visitantes y en ese momento entramos en pérdidas. ¿Pérdidas que son importantes para los centros? Sí. ¿Pérdidas que había que empezar a corregir? Sí. Pero pérdidas o una situación que, si hubiera habido en ese momento el más mínimo apoyo por parte del resto de las fuerzas políticas, seguro que hubiéramos sido capaces de sacar adelante. Desde ese momento pedí que no se convirtieran los centros en un arma del debate político, lo cual no quiere decir que no se le haga crítica al consejero. Yo creo que cualquier informador... Carlos, las pérdidas eran alarmantes. Termino. Y después hablamos de si son alarmantes o no. Usted o cualquier informador tendrá que reconocer que el tratamiento que ha dado el Partido Socialista a la gestión de los centros cuando dejamos de estar no ha tenido nada que ver con el que recibimos. Hemos hecho las críticas donde ha habido que hacerlas, dentro del Consejo de Administración, pero no hemos creado situación de alarma generalizada sobre la empresa, sobre todo para no perjudicar la relación de la misma con los bancos y con sus acreedores. Las pérdidas eran alarmantes, las pérdidas eran las que eran.